Un pingüino en Nueva York. En julio de ese año, en las vacaciones de invierno, conocimos Nueva York. Para Néstor fue amor a primera vista. Se enamoró de Nueva York. Le gustó todo, las calles, sus edificios, el movimiento y el ruido permanentes, el tráfico, lo cosmopolita, lo diverso, esa gente tan distinta entre sí que no se cansaba de mirar. El Central Park, el Metropolitan y su capítulo egipcio, los restaurantes. Decía que la ciudad tenía vida y energía. Le gustaba recorrerla. A la mañana temprano iba al gimnasio del hotel y después de almorzar en el Vice, su restaurante preferido en la calle 54 entre Madison y la Quinta, se lanzaba a caminar. Recorría desde la Quinta Avenida al Soho o al Central Park, lugar que cuando fue presidente eligió para caminar y correr por las mañanas, para desgracia de los agentes del servicio secreto que de traje y corbata corrían detrás de él. En ese primer viaje nos alojamos en una suite divina del Plaza Hotel sobre la Quinta Avenida. Años atrás los Trump habían comprado el mítico hotel e Ivana, entonces esposa de Donald, lo había redecorado. Cuando nosotros llegamos ya se habían divorciado, pero el dorado todavía sobrevivía. Era muy impresionante. La habitación de la suite era gigante, igual que el vestidor, con una cama, con baldaquino y un baño inmenso desde el cual se podía ver la Quinta Avenida. Él tenía un hogar, el Star tenía un hogar con piedras que simulaban brasas. Al principio me encantó, pero a los pocos días lo empecé a sentir un poco impersonal y demasiado dorado. Aunque debo reconocer que el brunch, esa costumbre americana de juntar desayuno y almuerzo los domingos que ofrecían en el Plaza, era insuperable. Nunca volví a ver nada igual. La segunda vez que fuimos, elegimos el Hotel Península, también sobre la Quinta Avenida. Sin embargo, nunca pude convencerlo de ir a Nueva York en diciembre. Néstor detestaba la nieve. La había sufrido desde muy chico cuando vivir en Río Gallegos no tenía nada que ver con las comodidades de hoy. La vida era muy dura y le había quedado una aversión muy fuerte por las consecuencias posteriores a las nevadas. Por eso, en las vacaciones de verano, decidimos ir a Disney World, que también le gustaba muchísimo y disfrutaba viéndola a Florencia fascinada con los personajes y las princesas de Disney. ¿Quién iba a suponer que nuestra hija terminaría siendo una militante feminista? Para mi gusto, un tanto talibana, pero al mismo tiempo una esperanza, ya que demuestra que los procesos culturales pueden ser revertidos. Lo cierto es que a los pingüinos Kirchner, que los medios de comunicación hegemónicos trataron de presentar como dirigentes populistas antinorteamericanos, nos encantaba pasar nuestras vacaciones en Estados Unidos, un país de la hostia, como decíamos. Nunca confundimos las cosas pese a los estereotipos que se venden por ahí y no pocos compran. Siempre teníamos la misma rutina. Íbamos a Orlando, al Hotel Floridian, divino, adentro del parque. Hay una imagen de Máximo en el libro La presidenta de Sandra Russo, en la que se lo ve con la camiseta de Racing, anteojos negros y tomando un daiquiri en la pileta de ese hotel, foto que todavía me reprocha por las cargadas que le hacen. En esa pileta, Néstor se metía a jugar y chapotear con Florencia. Parecía un chico cuando jugaba con la nena. En cambio, nunca me gustó la manera de jugar con Máximo, a lo bruto. Detestaba los manotazos que se propinaban y más me molestaba la justificación. Los hombres pelean así. El Floridian tenía un gimnasio espectacular y Néstor, que era un tipo muy metódico, siempre hacía actividad física por la mañana temprano. Nosotros lo esperábamos y cuando volvía ya estábamos vestidos y listos para ir a los parques. Las últimas vacaciones en familia fueron las de 2001 en Nueva York. Había intentado en ese invierno cambiar de rutina y programé un viaje a Italia.
Cuando lo tuve todo listo, se lo mostré a Néstor. Estaba fascinada, por fin iba a conocer Italia. Comenzaba en la mítica Sicilia, por la que habían pasado los fenicios, los griegos, los romanos y los turcos. Una maravilla. Después subíamos para visitar Herculano y Pompeya, Positano, Nápoles, la villa de Augusto. Llegábamos a Roma y ahí cerca la villa de Adriano para después subir a Florencia. Después Venecia, finalmente Milán, desde donde retornaríamos a la Argentina. Los hoteles eran pequeños pero divinos, tipo boutique, estilo europeo. Cuando terminé de contarle cómo iba a ser todo, me miró y me dijo: ¿vos en qué país vivís? Se está cayendo todo a pedazos y a vos se te ocurre irte 18 días a Italia. La situación del gobierno de la Primera Alianza, encabezada por Fernando de la Rúa, era mala. Néstor definió: mejor vamos a Nueva York, que está más cerca y casi no hay diferencia horaria. Pero Néstor, es lo mismo, son solo 4 días más que las 2 semanas que vos decís. Y lo de la distancia y lo del horario es ridículo. Es Italia, no China. Hay aviones y celulares, protesté. Fue inútil. Intenté argumentar que en Santa Cruz estaba todo bien y tranquilo, lo cual era rigurosamente cierto, pero no hubo caso. Terminamos en Nueva York. A fines de julio estábamos alojados otra vez en el Hotel Pensilvania de la 55 y Quinta Avenida, y cuando Néstor recibió la llamada de Ramón Puerta, entonces diputado nacional por Misiones, la Liga Federal de Gobernadores requería su presencia en Buenos Aires. Viajó inmediatamente, pero antes de irse me dijo: vos quédate con los chicos, ¿para qué vas a viajar? Disfruta. Por supuesto le hice caso. Nos quedamos hasta los primeros días de agosto de aquel 2001. Al mes siguiente, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas fueron destruidas en un atentado brutal. Fue la última vez que Máximo salió del país y que nosotros visitamos Nueva York como turistas. En 2003 volvimos al mismo Hotel Península, pero esta vez con Néstor presidente y yo primera ciudadana, para asistir a la Asamblea Anual de Naciones Unidas, en donde por primera vez habló en representación de la Argentina. Luego, a partir del 2008, la que viajó todos los años a Nueva York como presidenta fui yo. Fueron esas únicas ocasiones en que Néstor me acompañó en los viajes al exterior. Sí, definitivamente fue Nueva York su destino turístico preferido. Sin protocolo y sin jefes. Cuando tomábamos vacaciones no viajábamos como el resto de muchos gobernadores que lo hacían avisando a los consulados o embajadas del país para que los fueran a buscar o les facilitaran trámites. Hasta que Néstor fue presidente, siempre viajábamos como turistas y no como funcionarios. Néstor, yo también, detestaba lo protocolar, igual que las grandes reuniones sociales, esas donde la gente se reúne más que para hablar, para mostrarse o aparecer en las revistas del corazón o en las secciones especiales de algún diario. Por suerte, a los dos nos gustaba más compartir una reunión con amigos hablando de política o con la familia. Siempre me gustaron las reuniones familiares. En Santa Cruz solíamos compartir muchos asados en la casa de Alicia. Néstor nunca supo hacerlos. O los domingos en la residencia cuando él fue elegido gobernador, ya que su madre había ido a vivir con nosotros. A partir del 2003, todos los domingos almorzábamos con la familia en Olivos. Mi hermana y mi mamá llegaban de La Plata. Natalia, la hija de Alicia, y su marido Patricio, que todavía vivían en Buenos Aires, después se fueron a vivir a El Calafate, también venían. Alicia, su otra hija Romina, y María, mi suegra, si estaban en Buenos Aires, nunca faltaban. Lo mismo que Máximo cuando viajaba a la capital. Nos encantaba estar todos juntos comiendo y hablando. Disfrutábamos mucho de todo, de la charla, de las peleas que Néstor armaba, de las cosas que le decía a su madre. Fue así durante los 12 años y medio, aunque claro, después del 27 de octubre del 2010, nunca más fue lo mismo. Es curioso que con todas las cosas que han dicho y escrito, nunca trascendieran esas cálidas reuniones familiares. Tal vez la difusión de lo que realmente acontecía en Olivos no era apropiada
para los que planificaban y ejecutaban la destrucción personal y familiar de los Kirchner. Néstor siempre fue muy familiero, siempre sentí una enorme protección de su parte. Me había convencido que a su lado no me podía pasar nada. Y no era solamente yo, mucha gente sentía lo mismo, como que él podía solucionar todos sus problemas, hasta los personales. En Santa Cruz, cuando era gobernador, esa relación era casi de persona a persona. Más de una vez atendió audiencias donde le venían a contar los problemas de un divorcio o una pelea familiar. Increíble. Solo en 2 oportunidades sentí que el rol se había invertido y era yo la que tenía que protegerlo. Una ocurrió en La Plata en 1976. Estábamos trabajando en la oficina del Ministerio de Economía y nos llamó mi mamá pidiéndonos que por favor vayamos urgente para su casa. Cuando llegamos estaba mi papá con una cara que no podía ser. Mi abuela Amparo, su madre, que vivía enfrente de nuestra casa en Citibel, le había avisado que habían ido a buscarnos a casa en varios autos. Eufemismo que ya en plena dictadura significaba secuestro y desaparición. Mi padre, desesperado, me miró a mí solo y me dijo: «Te saco del país». Hacía unos días en Las Flores, provincia de Buenos Aires, habían detenido y estaba desaparecido Carlos Chiche La Bolita, que había vivido con nosotros en Citibel junto a su mujer Gladys D'Alessandro hasta después del golpe militar. No me voy a olvidar nunca de aquella reunión con mi padre. Estábamos en la cocina de la casa y repetía desesperado: «Te saco del país, te saco del país», ignorándolo a Néstor, que al lado mío miraba la escena sin decir una palabra. Estaba más que claro que él no figuraba en los planes de salvataje de mi padre. En ese momento sí lo vi absolutamente desprotegido y sin embargo no le dijo: «No, ella no se va». Se quedó callado en la tensión brutal que le daba a sentir que él no podía protegerme y que en todo caso mi padre sí podía hacerlo. Obviamente no me fui al exilio y durante unos días nos fuimos a vivir a la casa del gallego Rubianes, un amigo de Néstor que tenía un departamento seguro sobre Diagonal 80, a 1,5 cuadras de la estación de trenes. Después averiguamos que en realidad la patota había caído a una casa que estaba a media cuadra, en la que sabíamos que vivían integrantes de Montoneros y que ellos habían salido a decir en el barrio, para disimular, que nos buscaban a nosotros. El prejuicio contra Néstor por parte de mi padre y abuela hizo el resto. ¡Qué barbaridad todo! La segunda vez ocurrió durante la Semana Santa en abril de 2004. Cuando Néstor ya era presidente, él estaba muy afectado por el asesinato de Axel Bloomberg y por las movilizaciones que siguieron después, encabezadas por el padre del joven, el ingeniero, que después se supo que usurpaba título, Juan Carlos Bloomberg, que exigía mano dura del Estado. Habíamos decidido pasar el feriado largo en Santa Cruz. Néstor viajó primero a Río Gallegos acompañado por Máximo, quien luego me contó que su padre se había descompuesto en nuestra casa y tuvo que atenderlo cuando comenzó a vomitar. Yo había viajado más tarde directamente a El Calafate, donde habíamos convenido encontrarnos. Y así fue que, sentada en el living, lo vi venir trastabillando desde nuestra habitación hasta caer desmayado arriba de un sillón grande. Lo internamos en el hospital de El Calafate, que entonces no era el ultramoderno de hoy, sino el de la antigua villa, mucho más pequeño. La situación era difícil porque en ese momento había una pelea por las tarifas y la empresa Camuzzi Gas del Sur había cortado el servicio en todo el pueblo, a pesar de que había muchísima gente por Semana Santa y que además estaba el presidente de la República con su familia. En realidad creo que lo habían hecho precisamente por eso. Recuerdo que integrantes de la custodia donaron sangre y que estábamos todos muertos de frío. Tuvimos que llevar una garrafa para que pudieran hacerse algunos análisis del laboratorio que requerían calor. A las 5 de la mañana me fui a dormir un rato, me acosté vestida por el frío y para poder volver rápido al hospital. Néstor había perdido mucha sangre, había tenido una hemorragia interna y estaba pálido, blanco, amarillento, sentado en una habitación chiquita. Se lo veía muy mal, deteriorado. Nunca lo volví a ver tan débil físicamente.
ni siquiera cuando tuvo más adelante la obstrucción de carótidas. Yo le había preguntado al médico qué era más conveniente, si llevarlo a Buenos Aires o a Río Gallegos. Me dijo que a Gallegos, porque era más cerca. Pregunté si allí teníamos la tecnología suficiente. La respuesta no se demoró, sí la teníamos. Recién habíamos dejado la gobernación y el nuevo y ultramoderno hospital de Río Gallegos que habíamos construido seguía funcionando a la perfección. Le dije, te vamos a llevar a Gallegos, y él no discutió. En otro momento hubiese dicho qué hacer, pero esa vez solo dijo con apenas un hilo de voz, no dejes que me vean así. Él detestaba que lo vieran débil, lo entendí. No te preocupes, no, nadie te va a ver así. Solo sobre mi cadáver. Lo tranquilicé y cumplí. Organizamos un operativo tremendo. Primero en la salida del Calafate y después en la llegada a Río Gallegos, en donde, pese a que había fotógrafos y cámaras de televisión, no pudieron capturar una sola imagen suya en ese estado. El dispositivo organizado había funcionado a la perfección. Ya en el hospital de Río Gallegos le hicieron análisis cada media hora y los médicos dijeron, a las 3 de la tarde hacemos el último y si vuelve a dar negativo, tiene que entrar al quirófano. Néstor no se quería operar, hablé con Máximo, hay que operarlo, tenemos que decírselo como si fuera una orden. Ya junto a su cama casi le ordené. Hablé con el doctor y con Máximo, hay que operarte. No me contestó. La hemorragia había ocurrido porque se automedicaba. Además del gran estrés por gobernar la Argentina post-2001 y el detonante de la muerte del joven Axel y de una manifestación de casi 100.000 personas pidiendo más represión y mano dura cuando veníamos de una violencia estatal tan trágica en nuestra historia. La cuestión es que le dije que lo íbamos a operar y él me contestó, ¿me vas a mandar a cuchillo vos? Ay, Néstor, por favor, yo no, el médico, le dije casi llorando. Después le expliqué que aún faltaba un análisis, pero que no podíamos seguir así porque estaba perdiendo mucha sangre y estaba cada vez más débil. No me van a operar, me voy a curar solo, insistió. Yo estaba muy angustiada. Pero cuando le hicieron el último análisis, la hemorragia había parado. No sé si fue su fuerza de voluntad o qué, nunca me voy a olvidar de la forma en que me dijo, yo me voy a curar. No estaba enojado, me lo dijo tranquilo, pero con una enorme certeza, casi una convicción. Esas fueron las únicas 2 veces en La Plata en 1976 y esa Semana Santa de 2004 que lo vi débil, desprotegido y que era yo la que lo protegía y no al revés. Aquella vez durante la dictadura y la otra cuando estaba enfermo. 2 situaciones límite. La protección de Néstor sobre mí en La Plata, en Río Gallegos o en Olivos no era una pose ni una imagen. Su protección era total. Y no era pegajoso. Nunca me gustaron los pegajosos. Era amor. Me amaba absolutamente. Yo también trataba de protegerlo, sobre todo que cuidara su salud, que no hiciera cosas que lo pudieran afectar, pero él no se preocupaba por eso. Era un hombre que admiraba la inteligencia de la mujer. La necesidad de protección no solo se explicaba a partir del afecto, sino también del orgullo por tenerme como compañera, como esposa. Sí, él estaba orgulloso de mí. Alberto Fernández me contaba cuando Néstor le interrumpía la agenda como jefe de gabinete para hacerlo escuchar en su despacho de La Rosada mis discursos en la campaña presidencial en 2007. O Mario Ishi, el intendente de José Cepaz, cuando iba a visitarlo a Olivos y lo sentaba a escuchar alguna de mis cadenas nacionales como presidenta. Oscar Parrilli, cuando me contó que al visitar nuestra casa de Río Gallegos, que más tarde vendimos, Néstor lo arrastró hasta el último piso para mostrarle mi inmensa y adorada biblioteca. Vení, Oscar, vamos arriba, así te muestro la biblioteca de Cristina. Fueron sus palabras en aquella oportunidad. Por supuesto que discutíamos mucho y apasionadamente. Alberto y Oscar presenciaron algunas discusiones memorables. Néstor y yo éramos duros e incisivos y cada uno quería ganar. Pero cuando uno vencía, el otro respetaba. Alberto, quien más presenció esas escenas, siempre repetía una frase riéndose: se enfrentan 2 titanes.
Con Néstor discutíamos por todas las cosas cotidianas por las que discuten las parejas, pero los mayores debates se daban por la política. Una de ellas fue cuando Eduardo Duhalde, designado presidente en 2002, le ofreció a Néstor la jefatura de gabinete. Alberto estaba de acuerdo y lo estaba convenciendo. Argumentaba que eso le iba a servir como vidriera para mostrarse. En ese tiempo yo era mucho más conocida que él. Mis enfrentamientos en el Senado con los menemistas, mi posterior expulsión del bloque, mi intervención en el debate de hielos continentales me habían hecho muy conocida. Alberto decía que ese cargo le iba a permitir a Néstor desplegar su capacidad de gestión y ser conocido. Yo no estaba de acuerdo y al contrario, le decía que nunca iba a ser su gestión y por lo tanto no iba a tener nada que mostrar. Cuando vi que podía llegar a perder la discusión le dije, si vos aceptás ser jefe de gabinete, olvídate de mí, me voy. Estábamos en nuestro departamento de la calle Uruguay en Buenos Aires y Néstor tenía que ir a la Casa Rosada para contestar si aceptaba o no el ofrecimiento. Y le repetí, te lo juro que si decís que sí, cuando volvés no me encontrás acá. No le dije me voy a divorciar, pero sí me voy. Porque yo sabía que había dos cosas que él no aguantaba. Que yo no le hablara y no verme. Él resistía, pero cuando estaba 5 o 6 horas sin hablarle o sin verlo a propósito, se desesperaba. Cuando llegaba de afuera, lo primero que preguntaba era, ¿y Cristina? Si había empleados era, ¿y la doctora? O ¿dónde está tu madre? Si solo estaban Máximo o Florencia. Lo cierto es que a las 2 horas de haber partido a la reunión con Duhalde me llamó por teléfono. Mirá, no tuve más remedio que aceptar, me dijo. No le respondí. Como estuve muda por unos segundos, enseguida me dijo, mentira, gorda, es una broma. Debe haber pensado que había tirado el teléfono, que me había ido. Finalmente no aceptó. Los últimos tiempos había adquirido esa costumbre horrible que yo detestaba de decirme gorda, arrastrando la R, gorda. Sabía que me molestaba y siempre se reía, qué mañoso. La otra discusión fuerte que tuvimos estuvo vinculada a la alianza electoral con Duhalde para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones presidenciales en 2003. Yo no quería, insistía en que era una losa que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Trabajaba en todos los frentes para convencerme, también en el familiar. Muchos años después, Máximo me contó que un día en Río Gallegos su padre lo había invitado a dar una vuelta. Acompáñame a ver unas obras, le pidió. Cuando se subieron al auto con Néstor al volante, le preguntó, ¿vos crees que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron? Máximo le contestó que sí, que obvio. Entonces le hizo otra pregunta. ¿Vos crees que este país necesita terminar con el tema de la deuda externa crónica y tener otra política económica que genere trabajo? Máximo le volvió a contestar que sí, que claro. Y Néstor le dijo, bueno, entonces ayúdame a convencer a tu vieja porque tenemos que cerrar con Duhalde, si no, no ganamos. Esa vez tuvo razón él y me convenció. Finalmente, un domingo al mediodía, en una Buenos Aires desierta, fuimos a desayunar con Alberto y Néstor en una confitería en la esquina de Santa Fe y Paraná. Está bien, no estoy muy de acuerdo, no me gusta, pero esto no es cuestión de gustos, acepté. Si me preguntaran qué fue lo que más amé de Néstor, contestaría que todo. Era un personaje. Al Teatro Colón, por ejemplo, Néstor decidió no ir jamás. Cuando en marzo de 2006 nos visitó la reina Beatriz de Holanda, acompañada por su hijo Guillermo de Orange y su esposa, la argentina Máxima Zorreguieta, nosotros le ofrecimos una recepción en los salones de la Cancillería frente a la Plaza San Martín. Todavía no teníamos el Museo del Bicentenario que él no llegó a haber inaugurado. Nos explicaron que luego, como retribución, la reina ofrecía una fiesta al presidente y a su gobierno y que para eso había decidido alquilar el Teatro Colón. Pero el presidente no fue al Colón y tuve que ir yo. No pude convencer a Néstor. Literalmente le rogué, Néstor, te pido, por favor, tenés que ir. Y él me retrucaba, al Colón no voy a ir, no se los voy a pisar.
Le supliqué: Néstor, tenés que entender que es una equivocación. El Colón es una de las salas líricas más importantes del mundo y es nuestra. ¿Por qué no vas a ir? Me contestó. No pienso ir ni loco al teatro de la oligarquía argentina. No se los voy a pisar. No les voy a dar el gusto. Él tenía esas cosas. Decía: ¿por qué tenemos que ir a lo que ellos han levantado como templo propio? A él no le gustaba la ópera ni el ballet. Se aburría como un hongo. A mí me encantaban y con el tema del Colón lo quise convencer. Ensayé de todo: enojarme, gritar, patalear. No hubo caso. La única cosa que se me ocurrió para que el desastre no fuera total fue ir yo. Me acompañaron Alberto Fernández, Patricia Alzúa, la esposa de Zanini, el que por solidaridad con Néstor tampoco fue. Esa noche cenaron los dos solos en Olivos. Así éramos. Néstor daba mucha importancia a las cosas simbólicas. Era muy susceptible, yo no tanto. Pero a él cualquier cosa podía ofenderlo o molestarlo. Era tremendamente quisquilloso, tal vez porque a los hombres hay ciertos símbolos que los definen. Para él ir al Colón era como una ofensa a la autoridad popular. Era como someterse a un territorio que en la historia argentina había sido identitario de la élite, como subordinarse a un poder ante el que siempre se había rebelado. Una de sus características fue que nunca aceptó jefes. Solo lo hizo en su etapa juvenil durante su militancia orgánica en la FURN, primero, y en la Juventud Universitaria Peronista, la JUP, después. Creo que fue la primera y única vez que aceptó jefaturas políticas, porque nunca más lo hizo. En esta actitud debe haber influido lo que pasó en los 70. Néstor fue muy crítico de lo ocurrido en aquellos años. Amigos adorados por él, que comulgaron con la militarización de la política, fueron asesinados o desaparecieron. Durante mucho tiempo, por las noches, gritaba dormido. Era evidente que tenía pesadillas que solo terminaron recién cuando fuimos a vivir a la residencia de la Gobernación en 1991. En su mesa de luz, que está exactamente igual que el 27 de octubre de 2010, hay un libro de Felipe Piña y el tercer tomo de La Voluntad de Eduardo Anguita y Martín Caparrós. Cuando nos enojábamos, éramos terribles los dos. Nunca me puse a pensar que era lo que más amaba de él. Nunca. Lo quería así como era. Algunas cosas me irritaban. A él le gustaba hacer bromas, pero no que se las hicieran. Pero en verdad me gustaba todo. Extraño todo. Extraño no tener a nadie con quien hablar, que no podamos discutir las cosas, que no podamos viajar. Extraño ir a comer con él fuera de casa. Lo hacíamos regularmente. A él le encantaba. Disfrutaba mucho estar conmigo, comer juntos, hablar. Extraño eso, el estar juntos. Siempre nos esperamos. Durante mucho tiempo me tocó esperarlo a él cuando volvía de la Gobernación o de la Rosada, porque obviamente la tarea de legislar ni de cerca se le parece a la de un gobernador o a la de un presidente. Las únicas veces que le tocó esperarme fue cuando era presidenta. Cuando Néstor era gobernador y yo legisladora nacional, me iba los lunes a última hora y volvía a Santa Cruz los jueves en el primer vuelo. Dejaba mis cosas en la residencia, me cruzaba a Casa de Gobierno, me instalaba de nuevo en la oficina que siempre tuve al lado de su despacho. El amor es eso, tener ganas de estar con el otro, para escucharlo, para hablar o para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía: de lo único que nunca me aburrí fue de vos. El espejo invertido. Cuando pienso en lo que tienen que soportar mis hijos, no puedo dejar de recordar las palabras de Néstor. Efectivamente, vinieron por mí y por ellos. El odio se construye para manipular, pero pivotea sobre sentimientos y resentimientos de sociedades cada vez más mediatizadas, sobre la envidia, sobre las frustraciones y sobre los fracasos de muchos seres humanos que necesitan odiar al otro, al que ellos creen diferente por su ideología, por el color de su piel, o peor aún, porque alguien los convenció de que ese otro u otros son los responsables de las cosas que les pasaron o de las que no pueden tener.
Dijeron, por ejemplo, que Máximo se rateaba del jardín. Primero me pareció una tontería. ¿Qué chico de 4 o 5 años se va a ratear del jardín de infantes? Ridículo. Sobre todo en el caso de Máximo, ya que vivíamos exactamente enfrente de la escuela y yo lo miraba desde el living de casa o la ventana de la cocina cada vez que cruzaba la puerta de ingreso del jardín. Sin embargo, luego comprendí que detrás de los personajes que recitan esas cosas hay otros, más inteligentes, que se las piensan, planifican e inventan. Un muy efectivo dispositivo del odio, como un arma o un artefacto que se pone en marcha y se usa para difamar y deconstruir, y no solo a quien se considera enemigo político, sino también a su familia. Para ello se utilizan distintos sujetos y formatos, desde el periodista que publica las mentiras bajo la forma de noticia, artículo o libro, hasta del ignoto escritor, cuyas únicas publicaciones solo tienen que ver con el ataque a una determinada persona o sector, pasando por el dirigente, político, reporteado o devenido en escritor, aunque la vida real no maneja un léxico de más de 1000 palabras. Después de la publicación del formato que se haya elegido, libro, noticia, denuncia, etc., quedan habilitados como verdaderos sicarios mediáticos para ser paseados por todos los programas de televisión, desde los que pretenden ser de carácter político o interés general, hasta esos tan encantadores de la tarde, donde se mezclan recetas para saber cocinar y para saber votar. Recuerdo bien que en septiembre de 2005, cuando se comenzaron a organizar los primeros núcleos de jóvenes que más tarde formaron la agrupación juvenil que bautizaron La Cámpora, apareció la primera tapa de la revista Noticias con Máximo. Increíblemente lo presentaban como el misterioso hijo del presidente. Por supuesto, no es comprensible que un hijo sea misterioso, pero se construía la idea, sentido común, de que él era una especie de monje negro, que asesoraba a su padre en las sombras. Se publicaron fotos en las portadas donde se veía a nuestro misterioso hijo, pero a poco de andar se mostró que el hombre que aparecía en la tapa de la revista no era Máximo, sino un tal Marcelo Martínez Casas, un abogado de 32 años que vivía en los Estados Unidos hasta mediados de 2002 y que desde 2004 era gerente de asuntos legales de Canal 9. Unos años después inventaron que Máximo era dueño de una chacrita de $2,5 millones en Zárate. A partir de 2012, después de la nacionalización de YPF, las difamaciones sobre él se intensificaron. Clarín juzgó que yo había mal usado el avión presidencial Tango 01 para buscar a mi hijo en Río Gallegos. A Máximo se le había agravado una infección en la rodilla derecha que ponía en riesgo su pierna y necesitaba un tratamiento urgente que no podía realizarse allí, según recomendación del médico presidencial Luis Buenomo. Se decía que había sido un capricho de él para no atender en Santa Cruz y se explotaba el desconocimiento de la sociedad respecto a que el avión presidencial, según la ley, incluye el traslado de los familiares directos del presidente de ser necesario. La nota sugería que no había necesidad, pero la realidad fue que Máximo debió ser internado de urgencia en el Hospital Austral, donde fue intervenido quirúrgicamente el lunes 11 de junio de ese año, evitándose que se produjera un cuadro de septicemia generalizada. Sin embargo, en esos días se desató una campaña a través de las redes que los periodistas comentaban en los sets de televisión, afirmando que era un drogadicto que se había inyectado en la rodilla. Un mes después, el diputado macrista Pablo Tonelli dijo que Máximo era un drogadicto medio tonto. Pobre Máximo, que los únicos 2 vicios que tenía eran la Coca-Cola y el cigarrillo. Pudo dejar la gaseosa a partir de 2015 y adelgazó en forma notable, pero lamentablemente sigue fumando como un escuarzo. Me acuerdo que varias veces como legisladora quise presentar un proyecto de ley
decretando la obligatoriedad del análisis antidroga, rinoscopía, para todos los integrantes de los 3 poderes del Estado, funcionarios, legisladores y jueces. Harta de escuchar hablar sobre la lucha contra el narcotráfico a personajes que hasta las piedras saben que son adictos. No lo hice porque Néstor era muy crítico sobre ese tipo de propuestas. Decía que eran proyectos fachos, aunque hoy yo no dudaría un instante en votarlo con las 2 manos, se enoje quien se enoje. Años después, siendo Mauricio Macri presidente, su joven hermana fue internada por su adicción a las drogas en una clínica sin que ninguno de nuestros militantes o dirigentes pronunciara palabra alguna como corresponde frente a una circunstancia tan desgraciada para cualquier familiar. Los medios de comunicación guardaron el mismo prudente y humano silencio. Lo que sí llama la atención y debiera llamar más aún a la reflexión es la doble vara de esos medios de comunicación. ¿Cuáles serían los titulares y las tapas de diarios y revistas en el caso que una situación similar hubiera sido sufrida por mi familia siendo yo presidenta? Todos y todas conocen la respuesta. La semana en que Máximo habló por primera vez en público en un acto de la Cámpora en la cancha de Argentinos Juniors, TN, el canal de noticias del grupo Clarín, envió un equipo a Río Gallegos para demostrar que no era un joven dirigente político, sino, textual de la transmisión emitida, un vago y un lumpen vinculado a negocios oscuros. En el 2015, cuando se inició el último año de mi mandato, el monopolio mediático recrudeció su campaña de difamación contra nuestro hijo. La obsesión por el dinero supuestamente mal habido o escondido, una práctica que los conocidos escándalos de Panama Papers revelan como propia de quienes nos acusan o nos difaman en un perfecto espejo invertido, se reflejó en la falsa denuncia realizada en marzo de ese año. Daniel Santoro, esta estrella del grupo Clarín, lo acusó de ser cotitular junto con la exministra de Defensa Nilda Garré, de una cuenta de millones de dólares depositados en el banco Felton de Delaware, guarida fiscal en Estados Unidos y en el Morval Bank and Trust de la isla Caimán. Es más, dijeron que Garré también tenía 2 cuentas en el banco Tejar de Irán. Clarín reproducía así una información triangulada con la revista brasileña Veja, uno de los medios que realizó una pertinaz campaña del mismo tenor contra Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Recién 2 años después se verificó que todo era falso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había demorado convenientemente más de 24 meses en informar a nuestro país que nunca había existido esas cuentas a nombre ni de Máximo Kirchner ni de Nilda Garré. Clarín jamás se rectificó y su periodista estrella menos. A Florencia no le fue mejor. Imposible olvidar el ensañamiento que tuvieron con mi hija. Exactamente igual al tamaño de las mentiras que dijeron y escribieron en letra de muerte. La editorial Perfil en el 2008 publicó que le habíamos comprado un Mini Cooper, pero no cualquier Mini Cooper. Según Perfil, había sido confeccionado 100% de acuerdo a los exclusivos gustos de Florencia, quien con la nueva adquisición se suma a la lista de celebrities locales que pasean orgullosa en este pequeño pero glamoroso vehículo. Jessica Sirio, Luciana Salazar y Rocío Guiraón Díaz, entre ellas. Sí, así tal cual se lee lo difundieron. Y sin que se les cayera la cara de vergüenza por la falsedad, en la misma nota agregaron más mentiras. Flor, que tiene solo 17 años y todavía no sacó registro, usa el flamante modelo de $39.000 para pasearse con sus amigas por las callecitas de la Quinta de Olivos. Por ahora, sacarlo a las calles de Buenos Aires es solo un sueño que tendría que esperar. Lo único cierto de todo eso era la edad y que no tenía registro. Hoy, con 28 años,
Vive en el barrio de Montserrat y sigue sin tener registro ni auto, porque nunca aprendió a manejar. Me acuerdo que cuando lo leí dije, qué estupidez, si Florencia no sabe manejar. Máximo me dijo, ay Cristina, ¿qué les importa? El tema es hacerle creer a la señora que está en la peluquería, leyendo la revista, que Florencia tiene un auto importado que vale miles de dólares para andar adentro de Olivos, mientras otros tienen que andar a pata. ¿No te das cuenta? La quieren hacer aparecer como una tilinga frívola y de chapa justifican que no tienen foto. Es todo muy obvio, Cristina. Máximo, que dejó de decirme a mamá hace años. Después me contó que Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, le había preguntado de qué color era el Mini Cooper de Florencia. Carlos, no seas idiota. Florencia no tiene ningún auto. Bueno, che, no te enojes. Después de todo, ella puede tener un Mini Cooper. Carlos Sancho tenía razón, aunque Máximo desistió de explicarle el fin que perseguía la noticia inventada. Ahora, a ese tipo de operaciones le dicen fake news y es más fácil desmentirlas en las redes. La revista Noticias llamaba a Florencia la más joven del clan. Hasta inventaron que usó el avión presidencial para ir a festejar el cumpleaños de una amiga en Río Gallegos y que alquilaba o era dueña, ya ni me acuerdo, de un lujoso piso en Park Avenue, la avenida más cara de la Gran Manzana, cuando estudió en Nueva York Film Academy. Hasta publicaron fotos del interior del departamento, que por cierto era muy lindo, pero cuyo verdadero propietario, un ex ejecutivo argentino del JP Morgan, salió a desmentir. Lo cierto es que Florencia, durante sus estudios en Nueva York, vivió en un edificio de estudiantes sobre la tercera avenida y luego en un pequeño departamento de 2 ambientes cerca de Times Square. Cuando fuimos a vivir a Olivos, mi hija tenía apenas 12 años, pero el juez Julián Ercolini, en una causa absolutamente armada, a gusto y pedido del gobierno de Cambiemos, consideró que ella formaba parte de una asociación ilícita. Sí, tal cual se lee. Nuestra familia es, para el Partido Judicial, una asociación ilícita formada por mí y mis 2 hijos. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, yo soy su jefa. Cuando le estaban tomando declaración indagatoria en el juzgado a cargo de Ercolini y le leyeron el auto de procesamiento firmado por el juez que dice que nuestra hija había entrado a la supuesta asociación ilícita el 27 de octubre de 2010, Florencia interrumpió y preguntó, ¿perdón? ¿Qué dice que estaba haciendo el 27 de octubre de 2010? Porque ese día murió mi papá y yo estaba en los Estados Unidos. Fue entonces que se miraron y se pusieron todos muy nerviosos. Se dieron cuenta que habían hecho algo más que escribir una barbaridad jurídica. Habían firmado una aberración humana. Florencia no solo no estaba en Argentina cuando falleció su padre, sino que ese 27 de octubre de 2010, por imperio del Código Civil argentino, no se había transformado en integrante de ninguna asociación ilícita, sino en la heredera forzosa de Néstor Carlos Kirchner. Sin embargo, de acuerdo al auto de procesamiento firmado por un juez de la Nación, Florencia Kirchner ingresó a la mafia como si fuera una suerte de Ágata Galifi, la hija de Juan Galifi, capo de la mafia rosarina entre 1920 y 1930, el Al Capone de Rosario. El plan de destrucción de Florencia necesitaba, primero, crear el estereotipo de una adolescente frívola y tilica, cuya vida transcurría entre autos importados y departamentos en Park Avenue, y después el de una sofisticada delincuente, la realidad de una joven que estudiaba cine, había tenido una hija soltera y había abrazado con pasión la causa feminista. No le servía para nada, al contrario. Sí, Néstor tuvo razón cuando nos auguró persecución a mí y a nuestros hijos. Lo que él nunca pudo imaginar fue que sobre nosotros, como pareja, se desataría una campaña de aniquilación a alta escala. Eso nunca habría entrado en su cabeza ni en su fantasía más elaborada, y por eso esperaron a que no estuviera para iniciar el ataque. Con él en vida no hubieran podido.
desde una exfuncionaria que afirmaba haber sido su amante hasta las barbaridades escritas por una integrante de la coalición cívica de Elisa Carrió, esposa del candidato a gobernador de Santa Cruz por Cambiemos e hija de un comerciante expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz que había tenido amistad con Néstor y tuvo que abandonar la ciudad después de empapelarla con cheques sin fondos. Ella dijo que con Néstor nos maltratábamos y que éramos un matrimonio de ficción. Dios mío, de ficción, justamente ella. Es un secreto a voces para toda la ciudad de Río Gallegos que sirve de pantalla para su marido y padre de sus hijos. Dios mío, cuánto cinismo. En este intento de destrucción de nuestro matrimonio, el monopolio Clarín llegó a relatar en letra de molde que durante un viaje en el avión de la provincia, Néstor me pegó en la cabeza con un diario enrollado. Eso sí que es una proyección pura. Pegarle a Cristina en la cabeza y con un ejemplar de Clarín. Ni Freud lo hubiera hecho mejor. Juro que no me enojé. Al contrario, me reí hasta no poder más y creo que hasta hice un posteo en las redes al respecto. No faltó tampoco la denuncia de pareja homicida. En diciembre de 2014, cuando comenzó con fuerza la campaña electoral del macrismo, un abogado se presentó en Comodoro Pi pidiendo que me investigaran por el supuesto asesinato del hombre que había sido mi compañero. Aseguraba que había sido asesinado de un tiro y que el motivo eran los celos y el odio. Sí, hasta eso hicieron. Y alguna cosa más demasiado planificadas. El 5 de mayo de 2013, 4 días antes de nuestro 38 aniversario de casamiento y 4 meses antes de las elecciones parlamentarias, en un programa de televisión del grupo Clarín y en el horario prime time, Miriam Quiroga, una exfuncionaria, decía haber sido durante años la amante de Néstor Kirchner. Y eso no era todo. Por esa supuesta cercanía, ella decía haber visto bolsos llenos de dinero que salían de la casa del gobierno con destino desconocido. ¡Bingo! Ese lunes, Carlos Zanini me dijo durante el almuerzo: te pido por favor, Cristina, que bajo ningún punto de vista vayas a creer la inmundicia que pasaron anoche en la televisión, porque te puedo asegurar que es mentira, es una basura. Estaba indignado. Repetía que no se podía creer ese nivel de difamación. Carlos, no te hagas problema. Es imposible que crea eso. Primero, porque me hubiera dado cuenta de una situación así. Es imposible que una mujer no se dé cuenta que durante 10 años la han engañado, salvo que te haga la idiota, cosa que suele suceder. Y riéndome, agregué, para contribuir a mi bien ganada fama de soberbia. Y segundo, mirá, si teniéndome a mí, va a buscar a otra. La pasearon por todos los canales de televisión y creo que hasta escribió un libro. Las cosas que se dijeron. Finalmente se descubrió que todo era una mentira. Falsa la amante y falsos los bolsos que Quiroga decía haber visto. Una ex policía que fue pareja de ella confesó que en realidad Quiroga quería promocionar un libro que había escrito para que se vendiera mucho porque necesitaba la plata. Todo había sido por plata. Me acuerdo que en aquellos días me escribió una señora encantadora, viuda también, que me decía que yo tenía que hacerle un juicio a esa mujer para cuidar la memoria de mi marido, porque eso era una infamia. Que ella también había hecho un juicio de esa naturaleza por su marido y lo había ganado. Me emocionó mucho. De todas formas, pienso en la certeza que siempre tuvieron Florencia y Máximo, nuestros hijos, en el amor de sus padres. Para Florencia, su padre era un ídolo y él había trabajado a destajo, de sol a sol, para eso. Una vez Máximo me dijo: ¿sabes por qué hay gente que tiene tanto odio hacia ustedes? Porque eran una pareja que estuvieron 35 años juntos, con una vida familiar hermosa, y que cuando llegaron al poder no se separaron ni se alejaron, al contrario. Y eso genera mucha envidia, porque es algo fuera de lo común. ¿Sabes qué pasa, Cristina? Los que arman todo eso saben de la envidia y el resentimiento, y trabajan sobre eso, porque ella puede tener todo. Es joven, agradable, atractiva,
atractiva, se viste bien, tiene plata, él la tiene, son una pareja que funciona y arriba hay millones de argentinos que los quieren. Tiene razón. Para algunos y algunas es demasiado. No fuimos la única pareja en la historia que sufrieron la difamación. También decía que Perón no la había querido Evita, que la había utilizado para su propia propaganda, o peor aún, que deseaba que Evita siguiera enferma para que no insistiera con ser vicepresidenta, o que no la visitaba durante su enfermedad. Dijeron todas estas cosas con la misma hazaña con la que aseguraron que no había velado a Néstor, que el cajón estaba vacío. Como espejo invertido, donde se destruye a los enemigos políticos y al mismo tiempo se proyectan las propias vidas y miserias, para a partir de allí construir imágenes de ficción. ¿De qué otra forma puede entenderse el ataque sobre nuestro único matrimonio para ambos, 35 años, y sobre nuestros 2 únicos hijos que siempre estuvieron junto a nosotros y con los que formamos una familia en serio que no tenía la necesidad de exhibirse para demostrar nada? ¿Cómo no contraponerlo al intento del marketing político de la Alianza Cambiemos? Con la ayuda imprescindible de los medios hegemónicos, de construir la imagen de familia perfecta de Mauricio Macri y su actual esposa, pese a que para ambos es el tercer matrimonio oficial, sin contabilizar otras apariciones en revistas del corazón. ¿Cómo no compararlo con la única aparición en el rol de hija, ocultando al resto de la pequeña y adorable Antonia en la huerta familiar de olivos cultivada por el INTA, o en la familia Ingalls, o cuidando conejos, o en la versión argentina de la familia Kennedy? Aún así, prefiero recordar los momentos en que Néstor y yo éramos pareja en estado familiar y de ideas. Que para nosotros fue la combinación perfecta, aunque ya se sabe que para las relaciones humanas las fórmulas no existen. Como el que vivíamos el día anterior de su primer discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2003. Como siempre, yo tenía que escribirlo. Estábamos en nuestro departamento de Uruguay y Juncal con Carlos Zanini, quien se había sumado en la tarea de redactar las intervenciones de Néstor. Él preparaba la estructura y luego yo la trabajaba y le daba la forma definitiva. Néstor confiaba mucho en nosotros. Aquel 24 de mayo llegó a casa a eso de las 7 de la tarde y le integramos contentos el discurso para que lo leyera y nos comentara qué le parecía. Esta porquería no la lee. Es una porquería, nos dijo. Con Zanini nos miramos, no sin cierta desesperación. Faltaban 17 horas para que hablara, contando la noche, y nos acataba de resolver el discurso que tenía que leer. Bueno, Néstor, decime qué querés decir, marcame los ejes, y me siento a escribir de vuelta, pero decime por favor, porque si no, es imposible. Me había puesto muy nerviosa. Yo estaba sentada en el mismo comedor diario en el que todavía desayuno cuando estoy en Buenos Aires, y ahí sobre la mesa, mientras él parado me tiraba algunas líneas, empecé y terminé de escribir el discurso que pronunció al otro día. Me salió de un tirón y se lo di para leer. Le encantó. Recuerdo cada palabra de ese juramento político a un pueblo escéptico y devastado por la crisis. El concepto de proponer un sueño fue uno de los ejes que me había tirado. Decía que teníamos que reafirmar nuestra identidad como pueblo y como nación, en la construcción de la verdad y la justicia para volver a tener una Argentina con todos y para todos. Lo de nuestros patriotas fundadores fue mío, pero lo de nuestros abuelos inmigrantes fue de él. La figura de los pioneros fundadores de Santa Cruz había estado presente en todos los discursos como gobernador. La invocación de una Argentina unida y normal había sido una constante en su campaña. Recuerdo que hasta hicimos un afiche con la frase "un país normal".
el agregado de que además de un país serio, fuera sobre todo un país más justo, era el imperativo de aquel momento histórico. Sin embargo, para mí, la mejor parte del discurso, la que definió su gobierno, fue: formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Aquel 25 de mayo y los festejos del bicentenario que compartí con Néstor en 2010 fueron momentos de mucha felicidad política. Creo que para él también. Desde que no está, a mí me falta algo en la política, en el análisis. Me falta su mirada sobre las cosas y sobre la gente. Él era un tipo que conocía profundamente la idiosincrasia de los argentinos. Tenía un olfato especial para lo popular, porque él era profundamente popular. Usar mocasines y lapiceras Bic no era una impostura. Siempre fue así. Nunca se vistió ni actuó como el estereotipo de abogado. Cuando ejercíamos la profesión, yo veía que los demás colegas eran tan distintos. En ese sentido, yo siempre fui más clase mediera que él. Néstor era un tipo sin ningún tipo de apego a la moda o a los bienes y costumbres que diera estatus. Le gustaba lo popular de corazón. En Río Gallegos, cuando era gobernador, solía comer en un taller mecánico de la calle Mitre, al lado de la primera casa propia en la que vivimos los tres con Máximo. Todos los sábados al mediodía, después de haber tomado un café, en la misma mesa y con los amigos de siempre, en la confitería del Hotel de Santa Cruz, iba religiosamente al galpón de Francisco Batata Mancilla y ahí se quedaba comiendo asado hasta las 3 o 3:30 para volver a la residencia a dormir su irrenunciable siesta. Siempre hizo lo que quiso. Vivió como pensó. Hay una canción de Silvio Rodríguez, El Necio, que aún hoy me parece que habla de él. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios, que será divino. Yo me muero como